Movimiento de Liberación Nacional. Es aquel movimiento nacionalista que pretende la independencia política o económica, bajo regímenes coloniales, racistas o militarmente ocupados. Nacionalismo en Asia. La Segunda Guerra Mundial no solo condujo a un nacionalismo intensificado y mejor organizado, sino a un completo retroceso de las tendencias expansionistas de los siglos precedentes. El movimiento independialista en la India tenía raíces que se remontan al siglo XIX. El Congreso Nacional Indio, fundado en 1885, se convirtió en la fuerza conductora del nacionalismo indio. El líder de la independencia india fue Mohandas Gandhi. Ejerció la abogacía en Sudáfrica, donde se rebeló contra el trato racista hacia los indios en el país. Allí desarrolló la teoría y la práctica de la resistencia pasiva, Satyagraha. En 1914, tras 20 años de esfuerzos, el método Gandhi se convirtió en un éxito y logró notables concesiones. En 1947, cuando la India obtuvo finalmente la independencia de Gran Bretaña, Gandhi logró convencer a los políticos indios para que pusieran en práctica su estrategia de resistencia no violenta al poder británico. Pero la independencia de la India trajo también la mayor pesadumbre de Gandhi, la división del país en un estado de mayoría hindú, la India, y otro de predominio islámico, Pakistán. Después de décadas de resistencia no violenta a los británicos, la independencia trajo un cataclismo de odio y violencia entre los propios indios. Gandhi fue su víctima y murió asesinado en 1948 por un fanático hindú. Se puede rastrear el origen de los nacionalismos orientales desde los años inmediatamente posteriores a la guerra, 1914-1918. Al lado de la guerra principal contra los japoneses, librada por los comunistas y nacionalistas chinos, la resistencia armada se había incrementado en Indochina, Indonesia, Birmania y Filipinas. Hacia el siglo de la Segunda Guerra Mundial, India estaba claramente en vísperas de una revuelta contra la debilitada Inglaterra, que ya no era capaz de ejercer el mismo control que en el pasado sobre su imperio. Otras potencias coloniales como Francia, Holanda, Bélgica, experimentaron pronto debilidades y limitaciones semejantes. La explicación de la marejada de descolonización que surgió a la Segunda Guerra Mundial se debe encontrar en tres elementos. Número 1. El nuevo alineamiento del poder mundial contra los Estados Unidos y la Unión Soviética surgieron como los líderes gigantes. 2. La descendencia de la capacidad de las viejas potencias coloniales para mantener a flote sus imperios que se hundían. Y 3. La evolución de los movimientos independistas y de resistencia que se hacían lo suficientemente fuertes en un país tras otro para forzar dicho objetivo. La guerra más intensa y duradera ocurrió donde los movimientos de independencia no eran tan solo nacionalistas, sino también revolucionarios. Las primeras naciones en lograr la independencia, sea durante o inmediatamente después de la guerra, fueron Filipinas en 1946, Líbano en 1941, Siria en 1941 y Transjordania en 1946, Palestina en 1948 y las posesiones británicas en Asia. También en 1948 Birmania logró su independencia. Los pasos hacia la independencia de la India empezaron en plena guerra, cuando las tropas japonesas amenazaban Birmania y la India Oriental, e Inglaterra. Estaban buscando una ayuda activa por parte de los hindúes. Cuando finalmente llegó la independencia en 1947, el subcontinente estaba en realidad dividido bajo la guía británica entre India y Pakistán, produciéndose migraciones masivas de musulmanes que iban de Pakistán e Indostán a la India. La revolución y la guerra dominaron la evolución nacionalista en el resto de Asia.
La Segunda Guerra Mundial puso un paréntesis en la guerra civil. En el gigante asiático, comunistas y nacionalistas pelearon juntos contra los japoneses. Entre 1937 y 1946, China fue invadida por las tropas niponas. En 1947, las fuerzas comunistas protagonizaron una gran ofensiva que culminó con la reconquista de Manchuria y la conquista de las ciudades más importantes. Sumido en el desorden y la corrupción, el ejército nacionalista cesó la lucha y los dirigentes del Kuomintang abandonaron el continente. Tras el triunfo del ejército comunista, el 1 de octubre de 1949, el líder Mao Zedong proclamó en Pekín el nacimiento oficial de la República Popular China. El campo comunista era de 9 millones de kilómetros cuadrados y una población de 500 millones de habitantes. Holanda se convirtió en independiente en 1949. En la Conferencia Internacional de Paz de 1954, en Ginebra, se llegó a un acuerdo para reconocer la independencia de Laos, Camboya y Vietnam. La India de Gandhi. La tierra tiene lo suficiente para satisfacer las necesidades de todos, pero no la codicia de unos cuantos. Gandhi. Soy berlinés. Lo que queremos es la independencia absoluta. Tengo un sueño. Cuando el mundo se tambalea. Introducción. El 30 de enero de 1948, el indio Mohandas Karamchand Gandhi, apodado Mahatma o la Gran Alma, muere por los disparos de un extremista hindú. El mundo está de luto. Con su muerte termina un gran periodo de la historia de la India. Se va el apóstol de la no violencia. Su doctrina, forjada a partir de sus primeras experiencias como joven abogado, se basa en la desobediencia civil a todo tipo de opresión y en la no violencia absoluta. Su lucha desde 1893 por los derechos y el reconocimiento de la comunidad india en la por entonces colonia inglesa de Sudáfrica le permite perfeccionar su método. Mahatmaji, presidente del Congreso, detenido. Los primeros desengaños y éxitos y estancias en prisión lo convencen de la solución no violenta. La correspondencia con León Tolstoy le reafirma. A su regreso a la India en 1915, Gandhi recorre su país natal y se da cuenta de la magnitud de la tarea: llevar a su país a la independencia y resolver los problemas sociales y religiosos. La corona británica intentará durante más de 30 años oponerse a la marcha ineluctable de la India hacia la libertad. Gandhi verá su lucha por la independencia coronada por el éxito en 1947, pocos meses antes de su asesinato. Para entender lo sucedido, revivamos uno a uno todos los acontecimientos. Cronología. ¿Quién es Gandhi? Gandhi nace el 2 de octubre de 1869 en Porbandar, una ciudad portuaria de la India, en el seno de una familia burguesa acomodada. Su padre, a pesar de ser un alto funcionario del Estado, pertenece a la casta de los comerciantes. Su madre, muy piadosa, le da una educación religiosa y le enseña la práctica regular del ayuno como método de purificación. Gandhi es un alumno más bien mediocre, pero aplicado. En su juventud
Hace gala de una timidez casi enfermiza, evitando a sus compañeros. A los 13 años, como establece la costumbre, se casa con Kasturba, su compañera de luchas hasta el final. A la muerte de su padre, la familia decide que Gandhi debe sucederle y le obliga a estudiar Derecho. En 1891 se colegia como abogado en Londres. Estos años marcarán a Gandhi. El adolescente se convierte en un caballero, pero al mismo tiempo se forja en él una conciencia política. Las primeras armas. A su regreso a la India en 1891, abre un bufete de abogados, pero se ve obligado a cerrarlo ante la falta de clientes. Una sociedad de comerciantes indios musulmanes establecida en Sudáfrica lo requiere para defender los intereses de su comunidad. Gandhi viaja a Sudáfrica en 1893 con un contrato de un año, sin sospechar que no volverá a la India de manera permanente hasta 22 años más tarde. Sudáfrica. En 1893, Gandhi desembarca en la provincia de Natal y conoce a su jefe, para el que defenderá su primer caso ante un tribunal inglés. Por respeto, se obstina en llevar turbante, signo distintivo de los musulmanes, y es expulsado del tribunal. Para manifestar su indignación ante esta política de segregación, convoca a la prensa, algo que acabará convirtiéndose en costumbre. Las autoridades inglesas desean que las diversas comunidades extranjeras o religiosas permanezcan divididas. Esta actitud es el origen de la futura política del apartheid, palabra que significa división. El siguiente incidente dejará una profunda marca en Gandhi. De viaje en tren hacia Pretoria, con un billete de primera, el revisor le deja de forma violenta con las maletas en el andén, a petición de un pasajero blanco racista que se niega a compartir el vagón con un indio. Prohibido a los indios viajar en primera o segunda clase. La primera noche que pasa en Sudáfrica, coge el tren y se instala en un vagón de primera clase. Se olvida por completo de que estos vagones estaban prohibidos a los hombres de color. Al parar en una estación, le hacen saber que debe pasar a los vagones de tercera clase, a lo que se niega, por lo que le expulsan del tren y le dejan tirado con su equipaje en el andén. Pasará la noche en la sala de espera de la estación y se dirá: o acepto esta humillación impuesta por el poder blanco y me resigno, o no la acepto y me resisto. Acabará decidiendo resistirse. Afirmará que aquella noche se convirtió en un resistente. La mezcolanza racial en Sudáfrica era imposible. Damas europeas. En este periodo es cuando Gandhi intercambia correspondencia con León Tolstoy. Todo ocurrió por casualidad. Alguien le da el texto "El reino de Dios está en vosotros", y a partir de ahí tiene la audacia, como él mismo afirma, de escribir a Tolstoy que está en Rusia sin saber si su carta llegará. En ella afirma querer convencerse de que existe otra forma de resistencia que no sea la violencia. Tolstoy le responde y le cuenta cómo resiste él al fundamento mismo de la guerra, a la tragedia de la muerte de todos estos jóvenes y al desconcierto de las familias. Desde el momento en que recibe la carta de Tolstoy, Gandhi afirma estar seguro de que la no violencia es el mejor método de resistencia a toda forma de totalitarismo e injusticia. Resulta asombroso ver a estos dos sabios intercambiar sus pensamientos. Estaban de acuerdo en lo fundamental. Diría también que Tolstoy no era un hombre de acción. No organizó la resistencia contra la sociedad de los zares. Gandhi fue un paso más allá en la organización colectiva de la acción no violenta. Tolstoy no utilizaba la expresión de no violencia. En aquel momento ni siquiera el propio Gandhi la utilizaba. Aplicación de la doctrina Gandhi. Lo que ganes con la violencia, una violencia mayor te lo arrebatará. Gandhi.
Se establece la doctrina Gandhi, organizada en varios puntos, todos ellos basados en la absoluta no violencia. Advertencia previa a las autoridades para no ser acusado de coger al adversario por sorpresa. Advertencia a los medios para que cubran el acontecimiento y le den una gran repercusión. Tenía un increíble sentido de la comunicación y del contacto con los periodistas. Supo hacer que periodistas de todo el mundo se interesaran por su acción. Rechazo a acatar todo acto injusto o discriminatorio. Aceptación sin respuesta de malos tratos o encarcelaciones, aun siendo estos arbitrarios. Boicot a los productos extranjeros y preferencia por los nacionales. Huelgas generales organizadas por todo el país y desobediencia civil. Creación de granjas colectivas denominadas ashrams, en las que se enseña la doctrina Gandhi. Rechazo categórico del sistema de castas. Tolerancia religiosa y respeto mutuo. Purificación personal mediante ayuno y trabajo comunitario. Sacrificio de los bienes personales y preferencia de la no posesión. Se opone ferozmente a la violencia, pero se niega a pasar por un cobarde y crea durante la Guerra de los Bóeres el Cuerpo Indio de Enfermeros de Natal, que atiende a los heridos de ambos bandos. En 1904 se declara un brote de peste negra en el gueto indio de Johannesburgo y Gandhi pone en riesgo su vida atendiendo a los afectados. Los sudafricanos le llaman Hermano Gandhi, reconociendo sus acciones caritativas, valientes y desinteresadas. En 1905 funda su ashram en Natal, donde pone a prueba sus teorías de vida comunitaria. En 1913, el general Smuts, impresionado, acaba liberando a Gandhi y derogando la ley sobre impuestos y matrimonios. También se modificarán otras leyes discriminatorias. Gandhi ha ganado su batalla por los derechos de los indios en Sudáfrica. Su prestigio aumenta y adquiere una dimensión internacional. La India en 1915. A su regreso a su país natal en 1915, Gandhi es recibido como un héroe nacional. Se dispone a luchar por la independencia de la India. En la India apenas se le conoce. Tan solo se sabe que un pequeño chaval de Gujarat se ha hecho un nombre en Sudáfrica. Comenzó a ir a pie de aldea en aldea con su pequeño grupo, que fue creciendo con el tiempo a medida que su popularidad aumentaba en todo el país. Habló de cambios en la sanidad, la alimentación, la educación y también en materia religiosa. Adquiere reconocimiento y en cierto modo se le pide que venga a solucionar el problema de su país. Él acepta volver a la India, aunque se siente desamparado, ya que llega a un país que había abandonado hace años. Durante 10 años tratará de comprender qué es la India. Las castas anquilosan gravemente al país. La situación de los intocables, parias de la sociedad india, es especialmente desastrosa, ya que los condenan sistemáticamente a la mendicidad o a los trabajos más desagradables. Entre las castas altas, la primera era la de los brahmanes, después la de los guerreros y la de los comerciantes. A medida que descendemos, nos encontramos con las castas más bajas, la de los artesanos, los trabajadores de la madera, los trabajadores de la limpieza, los zapateros, etc. También los campesinos, los grandes terratenientes, los pequeños terratenientes o los ferrallistas. Gandhi hace del problema de los intocables una de sus prioridades. Para complicar aún más la situación, la India es en 1915 un mosaico religioso. Las comunidades hindúes, musulmanas y sijes están repartidas por todo el país. Algunas provincias son mayoritariamente hindúes y otras musulmanas. En realidad, existen tantas religiones como individuos. Gandhi. Esta situación tendrá consecuencias dramáticas durante la partición de la India tras su independencia.
El escritor indio Rabindranath Tagore, Premio Nobel de Literatura en 1913, le pondrá un apodo que pasará a ser mundialmente célebre, Mahatma. Mahatma es la gran alma, una señal de respeto, por así decirlo, hacia Gandhi. Es cierto que Gandhi se convirtió rápidamente en un líder admirado. A su regreso a la India, vino rodeado de la aureola del éxito que había conseguido en Sudáfrica, por lo que no tardó en convertirse en el líder del Congreso de la India, que fue la organización política a través de la cual los indios organizaron su lucha para alcanzar la independencia del país. Primeras luchas en la India. Gandhi creó en 1915 un ashram. Esta palabra de origen sánscrito designa un lugar apartado en el que se reciben enseñanzas y donde todo el mundo es aceptado. La alimentación es vegetariana, se practica yoga y la vida comunitaria combina el reparto de las tareas cotidianas con la introspección espiritual. El 4 de febrero de 1916, su discurso durante la inauguración de la Universidad Hindú de Benarés causa sensación. Pide el abandono del inglés como lengua oficial, desarrolla sus ideas para la autonomía de la India, recomienda hacer un esfuerzo con los problemas de higiene y aconseja encarecidamente repartir las riquezas. Ese mismo año Gandhi conoce al que será su fiel compañero de lucha en el seno del Congreso durante los siguientes 30 años, Jawaharlal Nehru. Poco después parte hacia Bihar, una provincia del nordeste de la India, para tratar de encontrar una solución a la miseria de los cultivadores de índigo. Hay que destacar que allí también el colonialismo británico, tan cruel como el resto de los colonialismos, quiso hundir y destruir la artesanía textil de la India. No olvidemos que la India producía uno de los tejidos más bellos del mundo. Al mismo tiempo, Inglaterra quería importar sus tejidos simplemente para su propio beneficio. De modo que Gandhi llevó a cabo dos acciones. Por un lado, quiso boicotear el tejido británico, llegando incluso a organizar hogueras en la plaza pública con el tejido británico, algo que no agradaba demasiado a Tagore. Y a su vez, con relación a su programa de no cooperación, quiso organizar lo que él llamó un programa constructivo. Para Gandhi, una campaña de acción no violenta debía tener dos pilares para estar equilibrada. Por un lado, un programa de no cooperación, es decir, el rechazo indio a cooperar con el sistema colonial británico. Y por otro lado, un programa constructivo a través del cual los propios indios levantarían la sociedad que desearan en pos de la independencia. Boicoteó entonces el tejido británico y pidió a los indios que reorganizaran en cada aldea al artesanado textil. Para él se trataba de reconquistar la autonomía económica y a partir de ahí la autonomía política. Dicho de otra manera, aunque tiene una significación más antigua en la bandera india, la rueca no simboliza el rechazo de la técnica, sino la voluntad de una verdadera autonomía económica y política para los indios. Gandhi ayuda a los afectados por la sequía en el distrito de Kerra y defiende la causa de los trabajadores textiles que inician una huelga para protestar por unos salarios absurdamente bajos. Aunque el movimiento languidece, añade una nueva arma a su arsenal no violento, la huelga de hambre. 3 días más tarde, se firma un acuerdo entre los patrones de las hilanderías y los obreros. Su notoriedad es inmensa y la prensa extranjera comienza a seguir sus acciones. He visto artículos enteros en primera página que hablaban de la acción de Gandhi. Es obvio que mediante sus contactos con los periodistas, y ya entonces había algo de radio, supo no solo movilizar a la opinión pública india, sino también a la opinión pública internacional para lograr que se hablara de su acción. Supo comprender que la fuerza de la opinión pública sería decisiva. 1918. La Primera Guerra Mundial toca a su fin. Gandhi, aún unido al imperio, se embarca en una campaña de reclutamiento de soldados indios para combatir en Europa. Su esperanza, recibir de los ingleses una respuesta favorable a la independencia. Esta decisión contradictoria para un no violento no se entiende ni se acepta. El periodo de entreguerras.
En 1919, a pesar del compromiso de más de 1 millón de indios, las promesas de autonomía no se cumplen. Peor aún, se aprueban las leyes Rowlatt, que suspenden los derechos civiles de los indios. Es una humillación y un shock para Gandhi. En respuesta, organiza una jornada de Hartal, un cese temporal de actividad, utilizada en época de duelo en general y como herramienta de protesta. Toda la India se detiene. El éxito es colosal pero incontrolable y acaba desencadenando un drama en Amritsar, en el Punjab. Se produce una insurrección, se agrede a los ingleses y se queman edificios. El 13 de abril, una multitud se reúne en un parque cercado por altos muros con ocasión de una festividad hindú. El general inglés Dyer, recién llegado de Europa, bloquea las salidas y ordena disparar. Incapaces de huir, 379 hombres, mujeres y niños son abatidos. Los heridos superarán el 1.000.000. Al organizar esta acción no violenta, nadie podía sospechar que un capitán del ejército británico tomaría la decisión, lógicamente por su cuenta y riesgo, de enfrentarse a los manifestantes, rodeándolos en un anfiteatro bastante grande además. Fue dramático para Gandhi, por supuesto, porque se sentía responsable y sobre todo porque se planteó que quizás las estrategias no eran las adecuadas. El general Dyer, responsable de la masacre, es relevado de sus funciones y enviado a Londres. La comisión de investigación calificará el suceso de error de juicio, imponiéndole una sanción leve. Este acontecimiento destruye la confianza en los británicos de Gandhi, que bascula definitivamente hacia la independencia. Crea 2 diarios publicados en inglés, pero también disponibles en hindi, para la difusión de sus ideas y de su concepto de no violencia. La joven India y Navajiran, la nueva vía. En respuesta a la masacre, lanza una gran campaña de no cooperación civil basada en varios puntos. Abandono de los tribunales ingleses por parte de los abogados indios. Retirada de los alumnos indios de los colegios ingleses. Abandono de todos los cargos de funcionarios y boicot a todos los productos ingleses. Gandhi adopta una vestimenta que no abandonará jamás. Un simple taparrabos de algodón blanco, complementado con un accesorio que adquirirá una importancia considerable, su rueca. Gandhi explica que, gracias a este sencillo aparato utilizado por todos y para todo, están en condiciones de tejer sus propias ropas y progresar hacia la autonomía. Es muy importante reflexionar sobre la significación de la rueca. Se debe en gran medida al hecho de que Gandhi pedía a sus discípulos que hilaran algodón todos los días, y él mismo se obligaba a hacerlo. Se ha ironizado un poco en torno a la rueca de Gandhi, afirmando que era en cierta manera el símbolo del rechazo de la ciencia, la técnica y la industria. Sin embargo, la rueca era para Gandhi un arma económica y política. La rueca o chakra en hindi, fuerte símbolo de los años de lucha, figurará además en la primera bandera de la India independiente, que será izada de manera simbólica en el Congreso de Lahore. En diciembre de 1924, Gandhi es elegido líder del Partido del Congreso Indio. A finales de 1925, agotado, acepta tomarse un año de reposo y deja la dirección del Congreso a su amiga y escritora, Sarojini Naidu. De nuevo, una decisión sorprendente. En 1927, Gandhi retoma su actividad con reuniones a las que acuden más de 200.000 personas. A finales de año, el virrey convoca a los dirigentes del Partido del Congreso a una comisión de conciliación. La comisión Simon, compuesta por blancos, es boicoteada por los dirigentes indios desde su llegada. Sin embargo, ¿cómo debían orquestar la marcha hacia la independencia? ¿Qué acción debían adoptar? ¿Cómo le darían repercusión? Una vez más, Gandhi da con la solución: la sal. La marcha de la sal. A finales de 1929, debido al rechazo de Inglaterra a entablar verdaderas negociaciones, el Congreso Indio se reúne y decide exigir la independencia completa e inmediata.
Para ello, el Congreso le pide a Gandhi que organice una campaña de desobediencia civil. Gandhi reflexiona durante varias semanas para dar con la ley que pedirá a los indios que desobedezcan. No era posible desobedecer todas las leyes, por lo que Gandhi decide desobedecer la ley sobre la sal. ¿Qué era esta ley sobre la sal? Era una ley mediante la cual el gobierno británico tenía el monopolio de la sal. Es decir, hacía pagar un impuesto, un gravamen, a los campesinos más pobres de la India por poder echar sal a su propia comida. Gravar la sal equivalía a tener el control de la alimentación y prácticamente de toda la población. A Gandhi le parecía escandaloso que el Imperio británico grabara algo indispensable para la salud. No hay que obviar que la India está rodeada de agua salada. Los indios no habían esperado a que los ingleses inventaran la sal, y Gandhi contaba con eso. Este impuesto que debía pagar el conjunto de los indios a Inglaterra por echar sal a su comida era el símbolo mismo de la injusticia. Gandhi deja su ashram de Sabarmati en Ahmedabad, en el noroeste de la India, y recorre cientos de kilómetros para llegar hasta el océano. El 12 de marzo de 1930, 68 caminantes inician un recorrido de más de 400 kilómetros hasta la playa de Dundee. La noticia se extiende y un ambiente de fiesta los recibe en cada aldea. El 5 de abril son varios millares los que esperan junto al mar. Esa tarde, durante una entrevista, Gandhi pide la simpatía del mundo en esta lucha de la justicia contra la fuerza. La noche transcurre entre rezos y de madrugada Gandhi se adentra en el mar, se da un baño ritual, vuelve a la playa y recoge simbólicamente un puñado de sal. Gandhi dijo: podrán destrozar el puño que sostiene esta sal, pero la sal no será devuelta. A partir de este momento pide a los indios y a las indias que fabriquen y comercialicen ilegalmente la sal. Esta insurrección pacífica tiene lugar en toda la India, y el virrey comienza a inquietarse, porque se da cuenta de que Gandhi se está convirtiendo en virrey de la India sin corona, precisamente gracias al prestigio que adquiere entre las masas al desafiar tan abiertamente al Imperio británico. Su gesto es imitado por toda la India como símbolo de desobediencia civil. Decenas de miles de indios, incluido Gandhi, son encarcelados. Pero la réplica ya estaba en marcha. El 21 de mayo de 1930, 2.500 voluntarios asaltan de forma pacífica los depósitos de sal de Dharasana, en una demostración perfecta de no violencia. Durante varios días avanzan en fila y son apaleados por los guardias del depósito, sin mover un brazo por defenderse. Cuando ya no quedan hombres, las mujeres toman el relevo. Los heridos, algunos graves, se cuentan por cientos. Esta escena de represión salvaje, cubierta por el periodista inglés Webb Miller, es fielmente relatada en periódicos de todo el mundo. El autor Tagore escribe: Europa ha perdido definitivamente su prestigio en Asia. Ya no se la considera la defensora de la justicia, sino la explotadora que viene de fuera. Gandhi, que no tardó en ser liberado, obtiene la abolición del impuesto sobre la sal y la liberación de los presos. A continuación viaja a Londres como representante oficial del Congreso, el partido mayoritario de la India. La conferencia que tiene lugar resulta un fracaso, ya que los británicos se aprovechan de las divisiones étnicas y religiosas. El viaje a Inglaterra brinda a Gandhi la ocasión de entablar contacto con los ingleses. Allí se reúne no solo con el rey Jorge VI, Charles Chaplin y George Bernard Shaw, sino también con las trabajadoras textiles de Lancashire, unas de las grandes afectadas por el boicot indio. El carisma, la simplicidad y la gentileza de Gandhi consiguen engatusar a estas mujeres. De regreso a la India, los británicos tratan de implantar electorados separados para permitir a los intocables votar por separado del resto de las castas. Gandhi se opone, ya que dividiría aún más a su pueblo.
Se alcanza un acuerdo. Simplemente se reserva un número determinado de escaños a los intocables. Gandhi, a punto de morir, cesa su huelga de hambre. Más tarde crea el semanario Harijan, Los Hijos de Dios, término con el que designa a los intocables. En 1934, Mohammed Ali Jinnah se convierte en presidente de la Liga Musulmana de la India y trata de reagrupar a todos los musulmanes bajo su estandarte, declarándose favorable a la creación de un Estado independiente. Trata de convencer a los miembros musulmanes del Partido del Congreso, describiéndoles una situación dramática en la que estarían en minoría en un futuro Estado indio. Jinnah mantiene a pesar de todo su voluntad de organizar a la comunidad musulmana de manera autónoma. Las relaciones entre Jinnah y Gandhi fueron difíciles. Gandhi se esforzará en la medida de lo posible porque haya un acuerdo con Jinnah. Sin embargo, en el momento de decidirse la independencia, Mountbatten llega a la India y se encuentra con la intransigencia de Jinnah, que desea taxativamente un Estado según los criterios del Islam, lo que desembocará en la creación de dos Pakistanes. Sin embargo, el Partido del Congreso obtiene una gran victoria en las elecciones de 1936. Jinnah negocia unilateralmente con los ingleses la creación de un Estado separado. Gandhi tratará en vano de que comparta su visión de un Estado unificado. El 3 de septiembre de 1939, Gran Bretaña declara la guerra a Alemania y el virrey arrastra a la India a la guerra. Durante la Segunda Guerra Mundial, Gandhi, fiel a sus convicciones, se niega a implicarse en el esfuerzo bélico, pero promete no poner trabas. Por el contrario, Jinnah propone el apoyo incondicional de los musulmanes a cambio de la promesa de la creación de un Estado musulmán independiente al término de la guerra. La Liga Musulmana, creada en 1906, defiende la tesis de que las minorías musulmanas no son una comunidad minoritaria, sino una nación en sí misma. Gandhi no tarda en ser dejado de lado por las altas instancias del Partido del Congreso, que piensan, al igual que Jinnah, que ha llegado el momento de combatir a cambio de la independencia. Gandhi se niega a participar y el castigo no se hace esperar. En 1941, más de 400 miembros del Congreso y cerca de 25.000 personas son detenidos y encarcelados. La Liga Musulmana aprovecha la situación para ejercer en las provincias de minoría musulmana una influencia considerable gracias al carisma de su líder, Jinnah. A principios de 1942, el victorioso ejército japonés se encuentra a las puertas de la India. Los estadounidenses piden a Churchill que busque un compromiso con su colonia para que se involucre por completo en la guerra. Ante el avance japonés, Gandhi cree que los ingleses cederán por fin. Tendrán la ayuda de los indios, pero a cambio de la independencia. No cuenta con la intransigencia de Churchill, que se niega a cualquier compromiso. Las negociaciones llegan a un punto muerto. En agosto de 1942, Gandhi presenta una célebre moción que será aprobada por el Congreso con el título de Quit India, Salid de la India. Quiere decir, dejadnos tranquilos. Queríamos que los británicos nos dejaran tranquilos. No podían decidir lo que podían darnos. Siempre tenían dudas sobre si darnos esto o lo otro. Quedaban muchas preguntas en el aire y nosotros les decíamos, marchaos, marchaos. Al final surgió un movimiento de desobediencia civil. El pueblo desobedecía la ley. Se quemaban los bienes procedentes del extranjero. Se quemaba todo. La gente rasgaba la ropa y la quemaba en plena calle. La gente ya no obedecía a la policía ni a la ley. No obedecía a nadie. Coged lo que queráis, pero ¿qué nos dejáis a nosotros? Os pido firmemente, por vuestro honor, por el respeto a vuestra tradición inglesa y a vuestra tradición religiosa, que simplemente os vayáis de la India de una vez por todas y nos dejéis ocuparnos de nuestro propio país. Tenéis que iros. Tenéis que marcharos de la India. Tenéis que iros ahora.
Fue justo antes del estallido de la Segunda Guerra Mundial, por lo que todo ocurrió al mismo tiempo. Después de que este movimiento se pusiera en marcha, los británicos permanecieron en la India hasta 1947 a causa de la guerra. Los británicos le pidieron a Gandhi que les ayudara en la guerra mundial, ya que debían hacer frente a un enemigo muy poderoso y maligno. Gandhi aceptó, por lo que las fuerzas del ejército indio tomaron parte en esta guerra. La descolonización de África no se produjo hasta principios del siglo XX, con más de una década de retraso respecto a Asia. En 1955 se celebró la Conferencia de Bandung. Los países africanos independientes fueron Etiopía, Liberia y República Sudafricana. En África, el final de la Guerra Mundial trajo consigo desarrollo de la agricultura intensiva por colonos blancos, inversión en infraestructuras, demografía a cargo de las élites coloniales y se pretendía la explotación de los recursos naturales de la África negra. Pero la dinámica descolonizadora, amparada por la doctrina de las Naciones Unidas y reforzada por la Conferencia de Bandung, no tardó en llegar a la África negra.